Cuando se estudia una función es muy importante conocer qué le ocurre cuando la x es muy grande positiva o muy grande negativa. Y esto es lo que se llaman las ramas infinitas. Hay veces que las funciones se acercan a rectas y estas rectas se llaman asíntotas, con lo cual el estudio de las ramas infinitas y las asíntotas de una función es una parte importantísima a la hora de representar. Leemos, en la gráfica de una función, los tramos en los que la x toma valores muy grandes o muy pequeños se llaman ramas infinitas de la función. Cuando una rama infinita se acerca indefinidamente a una recta, esa recta se denomina asíntota y la rama infinita se llama rama asintótica. Hay varios tipos de asíntotas. Las asíntotas son rectas y hay rectas verticales, horizontales y oblicuas y son el tipo de asíntotas que nos podemos encontrar. Empezamos estudiando las asíntotas verticales. Cuando el límite de una función es infinito, representando con este infinito más o menos infinito, cuando la x se acerca a un cierto valor, se dice que x igual a c es una asíntota vertical. Y pueden ocurrir las cuatro situaciones que tenemos en este pequeño diagrama. Si tenemos la asíntota vertical marcada por la línea de guiones que corta el eje x en el punto C, puede ocurrir que la función se acerque a más infinito por la izquierda o por la derecha, o que se acerque a menos infinito por la izquierda o por la derecha de C. Bueno, pues vamos a ver las características principales de las asíntotas verticales. Las funciones con asíntotas verticales son discontinuas en ese valor, en el valor x igual a c. Son discontinuas porque no las cortan. Como consecuencia de lo anterior, f de x no puede cortar a una asíntota vertical, puesto que f de x no existe en ese punto. Una función puede tener varias asíntotas verticales. Podemos recordar la función tangente, que es algo parecido a esto y que tiene infinitas ramas infinitas asíntotas verticales. A ver si soy capaz. Aquí habría una, aquí habría otra, aquí habría otra. Bueno, el dibujo está mal hecho, pero creo que se puede entender. Otra característica más es que las asíntotas verticales pueden estar en los extremos de los intervalos que definen el dominio de f. Es decir, buscamos los puntos donde no es continua y en los extremos de esos intervalos donde la función no existe es posible que haya asíntotas verticales. Pues en los extremos de los intervalos. Bueno, y las instrucciones para calcular las asíntotas verticales son las siguientes. En primer lugar, se determina el dominio para ver en qué puntos no existe la función y que sean susceptibles de ser una asíntota vertical. En segundo lugar, se determinan los extremos de las zonas donde no existe la función, precisamente para ver si está ahí. En tercer lugar, se calcula el límite de f de x en esos puntos y si ese límite es infinito es que hay una asíntota vertical. Y cuarto, se calcula los límites laterales para conocer la posición de las ramas de la función, porque como hemos visto en este diagrama de aquí arriba, la función puede estar a la izquierda o a la derecha de esas ramas. Pues vamos a verlo con un ejemplo. Entonces dice, estudiar si f de x igual a x partido x cuadrado menos 1 tiene asíntotas verticales. Hemos visto que en el primer punto hay que calcular el dominio. Las funciones con denominadores no existen donde se anula el denominador. Esto es x igual a más menos 1. Entonces, si el dominio de esta función es de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito, quiere decir que justo estos puntos donde no existe la función podrían ser candidatos a una asíntota vertical. Entonces, calculamos los límites. Cuando x tiende a menos 1 de la función se va a infinito, luego hay una asíntota vertical en x igual a menos 1. Y buscamos en el otro punto, aquí vuelve a ser infinito, luego también hay otra asíntota vertical ahí. Y ahora vamos a ver la posición que ocupa la función con respecto a la asíntota. Para calcular los límites laterales se prueba con valores muy próximos por la izquierda y por la derecha. Para calcular el límite por la izquierda cuando x tiende a menos 1,
probamos mentalmente o con calculadora el valor de la función en x igual a menos 1,1, por ejemplo, que es un punto muy cercano a menos 1. Y vemos que aquí la función se va a menos infinito. Esto quiere decir que cuando la función se acerca por la izquierda, se va a menos infinito. Vamos a ver qué ocurre con el límite lateral por la derecha. Haciendo el mismo tipo de cálculo, ahora podemos decir, por ejemplo, menos 0,99. Vemos que la función se va a más infinito y la posición de la función es esta de aquí. Y vamos a ver con la otra asíntota. La otra asíntota era x igual a 1. Pues vemos el límite lateral por la izquierda, vemos que es menos infinito, luego la función hace esto, y el límite por la derecha, vemos que es más infinito, luego la función hace esto. Y de esta manera ya podríamos ver qué es cómo se comporta la función cerca de estas asíntotas. No sabemos más, que lo calcularemos con otro tipo de conocimiento sobre representación de funciones. Pero las asíntotas, el estudio de asíntotas verticales ya nos ha dado mucha información. Vamos ahora con las asíntotas horizontales. Cuando el límite de una función al hacerse x muy grande sea positivo o negativo, es decir, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, cuando la función se acerca a un valor k, se dice que y igual a k es una asíntota horizontal. Y pueden ocurrir cualquiera de estas cuatro situaciones. Si la asíntota horizontal es la línea de guiones que pasa por el punto y igual a k, puede ocurrir que la función esté por encima o por debajo de la asíntota y que se acerque a ella cuando la x es grande negativa o cuando la x es grande positiva. Se nos pueden dar estas cuatro situaciones que vamos a aprender a distinguir. Vamos a ver características de las asíntotas horizontales. Una función tiene como máximo dos asíntotas horizontales. Una cuando la x se acerca a menos infinito y otra cuando la x se acerca a más infinito. En segundo lugar, una recta puede ser asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, pero no serlo cuando la x tiende a menos infinito, y viceversa. En este ejemplo pequeñito que ponemos aquí, hay una asíntota horizontal a la que la función se acerca cuando se hace grande positiva, pero cuando se hace grande negativa no le afecta esa asíntota. Como consecuencia de lo anterior, una función puede cortar a su asíntota horizontal por el lado que nos acerca a ella. En este ejemplo, si la función queda por encima de la asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, como cuando x tiende a menos infinito no tiene nada que ver con la asíntota, puede cortarla. Vamos a ver los pasos para calcular las asíntotas horizontales. Primero, se calcula el límite de la función cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito para buscar las dos posibles asíntotas horizontales. Si el resultado es distinto de más o menos infinito, es que hay una asíntota horizontal en ese valor del límite. Y en segundo lugar, se estudia la posición de la función respecto de la asíntota horizontal calculando el signo de f de x menos k, porque f de x menos k nos significa que si la función es más grande que la asíntota, está por aquí arriba, pero si la función es más pequeña que el valor de la asíntota, está por aquí abajo, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces vamos a ver un ejemplo. Estudiar si f de x igual a x partido x cuadrado más 1 tiene asíntotas horizontales. Pues según los pasos que tenemos, calculamos el límite de la función cuando x tiende a menos infinito y vemos que es 0. Luego hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Cuando la x tiende a menos infinito, es decir, ocurre una de estas dos. Y luego veremos si la función queda por encima o por debajo viendo la diferencia que hemos visto en el punto 2 del recuadro anterior. Cuando la x se hace enormemente positiva, la función también tiende a 0. Luego, también la asíntota y igual a 0 es asíntota para los valores grandes de la x. Lo que no sabemos es si la función se acerca por encima o por debajo. Eso es lo que vemos en el punto 2. Entonces, vamos a ver, cuando x tiende a menos infinito, hago la diferencia entre la función y la asíntota
y me queda que el valor es negativo. Luego la función está por debajo. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la función está por debajo. Pues es así. De estas dos posibilidades que veíamos aquí, es la de abajo. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito? La función, la diferencia entre la función y la asíntota es positiva, luego la función queda por encima. Luego es esta posibilidad de aquí. De estas dos que veíamos aquí, es la de arriba. Ahora interesaría dibujar con GeoGebra esta función para comprobar que ciertamente se cumple lo que hemos visto. Vamos a ver otro ejemplo. Estudiar si f de x igual a x partido la raíz cuadrada de x cuadrado más 2 tiene asíntotas horizontales. Pues otra vez, vemos dónde va la función cuando la x es enormemente negativa, a menos 1. Luego aquí hay una asíntota horizontal. ¿Dónde va la función cuando la x es enormemente positiva? A 1. Luego hay otra asíntota horizontal en y igual a 1. Vamos a ver la posición de la función. Cuando la x tiende a menos infinito, como f de x es más grande que menos 1, quiere decir que la diferencia es positiva. Luego la función está por encima. En cambio, cuando x tiende a más infinito, que era la otra asíntota, resulta que f de x es menor que la asíntota. Luego queda por debajo. Es esta posibilidad. Por lo tanto, la situación sería algo así. La asíntota y igual a menos 1, la función queda por encima, y en la asíntota y igual a más 1, la función se acerca por debajo. Una vez más, convendría representar con GeoGebra la función y comprobar que esto es así. Vamos a parar aquí para que no sea demasiado largo y hacemos una segunda parte del estudio de ramas infinitas y asíntotas.